La ayudé a salir de una relación abusiva, le di casa y comida. Y cuando me enamoré de alguien, dijo que la estaba abandonando, y me denunció por acoso. Me llamo Esteban. Tengo 33 años, y trabajo como técnico en computadoras desde los 20. No me considero alguien extraordinario, pero tengo algo claro. Si puedo ayudar a alguien, lo hago. No porque espere algo a cambio, sino porque me cuesta ver a alguien sufrir, sin al menos intentar hacer algo al respecto. Así empezó todo con Mariana. La conocí en el gimnasio del barrio, hace poco más de un año. Iba en las noches, con ropa ancha, casi siempre con una sudadera gris que le cubría hasta el cuello, incluso en verano. No hablaba con nadie. Solo entrenaba, se sentaba un rato a mirar el piso, y se iba. No la noté mucho al principio, pero un día vi que se le cayó el celular, mientras corría en la trotadora. Se rompió la pantalla. Me acerqué a ofrecerle ayuda, y le dije que si quería, podía arreglárselo en el taller que tenía en casa. Me agradeció con una sonrisa tan tímida, que me dio la impresión de que no le hablaban con amabilidad hacía tiempo. Al día siguiente, trajo el teléfono. Mientras lo revisaba, noté que tenía varios mensajes de un contacto guardado como él. No vi el contenido, no soy de espiar, pero las notificaciones eran constantes. Llamadas perdidas, mensajes uno tras otro. Cuando le entregué el teléfono ya arreglado, le pregunté si todo estaba bien. Ella dudó unos segundos y luego dijo: «Es mi pareja, pero ya estoy viendo cómo salir de ahí». No pregunté más. Solo le dije que si necesitaba ayuda, podía contar conmigo. Lo dije sin pensar en las consecuencias, como uno dice, «Cuídate», al despedirse. Pasaron unas semanas y seguí viéndola en el gimnasio. Ya no llevaba la sudadera gris. Empezaba a hablar un poco más. Incluso se reía de vez en cuando. Hasta que un día, muy tarde, recibí un mensaje suyo. «Perdón por escribirte así, pero no sé a quién más acudir. Me echó de la casa. Estoy afuera con 2 bolsas y sin saber qué hacer». Tardé exactamente 3 minutos en salir de casa. Cuando llegué, estaba sentada en la vereda, con la mirada vacía. Le pregunté si quería ir a un hotel, si tenía a alguien a quien llamar. Me dijo que no, que su familia estaba lejos y que no quería preocuparlos. Así que la llevé a mi casa. No fue un gesto heroico. Era lo mínimo que podía hacer. Tenía un cuarto libre, una cocina limpia y algo de arroz con pollo del almuerzo. Esa noche se bañó, comió en silencio y se durmió en el sofá. Yo me encerré en mi cuarto, sin saber muy bien qué hacer con todo lo que acababa de pasar. A la mañana siguiente me agradeció con una voz muy baja, como si le costara hablar. Me pidió un par de días, solo hasta que ubicara algo. Asentí. Le ofrecí el cuarto libre. Puso su bolso sobre la cama con una delicadeza que me rompió. Los días se volvieron semanas. Mariana empezó a ayudar en la casa. Lavaba los platos, cocinaba algunas noches. Me preguntaba por mis clientes, me decía que tenía buena mano para tratar con personas. Me contaba poco a poco su historia. Su expareja la había aislado de todos. No trabajaba desde hacía años, dependía de él para todo. El control era absoluto: dinero, salidas, amistades, incluso la ropa que podía usar. Un día me confesó que todavía tenía pesadillas con él. Yo la escuchaba. A veces, solo eso bastaba. Y otras veces, sentía que no era suficiente. Le dije que no tenía que irse si no quería, que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Me miró largo rato, y después dijo: «Gracias, Esteban. Contigo siento que por fin respiro. No te voy a mentir. Empecé a sentir cosas por ella. Pero no hice nada. Sabía que venía de una situación vulnerable, que no era momento de confundir ayuda con otra cosa. Así que me guardé todo. Me limité a ser su amigo, su apoyo, su espacio seguro. Durante meses, así vivimos. Mariana consiguió un trabajo medio tiempo en una librería. Se arreglaba cada mañana. A veces, antes de salir, me dejaba un post-it con frases como «Gracias por todo» o «No sé qué haría sin ti». Yo los guardaba en una caja, como quien guarda cartas que nunca se atrevió a escribir. Las cosas funcionaban, hasta que conocí a Lucía. Fue por una clienta que me pidió ir a instalar un software en su oficina. Lucía era su asistente. Intercambiamos correos, luego mensajes, y eventualmente salimos a tomar un café. Todo fue muy tranquilo al inicio. Me sentía torpe, incluso culpable por estar conociendo a alguien mientras Mariana seguía en mi casa, pero me repetía a mí mismo que no estaba haciendo nada malo. Cuando se lo conté a Mariana, lo hice con cuidado. Estábamos cenando. Le dije que había conocido a alguien, que no sabía a dónde iría eso,
pero que me sentía bien, y quería explorar esa posibilidad. Al principio, no dijo nada. Terminó de comer en silencio, recogió su plato y se fue al cuarto. Pensé que lo entendía. Pensé que después de todo, yo solo había sido un apoyo. Un amigo que tendió la mano cuando más lo necesitaba. Pero al día siguiente, todo cambió. Mariana no me hablaba. Cerró la puerta del cuarto y solo salía cuando yo no estaba. Comenzó a enviarme mensajes largos, contradictorios. Algunos eran dulces, llenos de nostalgia, como si recordara cada momento que compartimos con una carga emocional intensa. Otros eran fríos, acusatorios. No puedo creer que me hayas hecho esto, decía uno. Después de todo lo que compartimos, ¿te vas con la primera que aparece? Me desconcertó. Yo nunca había insinuado nada. Nunca le di motivos para pensar que había algo más. Pero me di cuenta de que ella sí había construido algo en su mente. Y no podía controlarlo. Unos días después, la situación escaló. Volví del trabajo y encontré una nota pegada en la puerta. No quiero estar cerca de alguien que me usa y luego me descarta. Me voy. Pero tú sabrás lo que hiciste. No entendí. Pensé que simplemente se había ido. Que estaba herida, sí, pero que había tomado distancia. Pero no fue así. A las 48 horas recibí una notificación judicial. Mariana me había denunciado por acoso. Decía que me había obsesionado con ella, que la vigilaba, que le impedía salir, que usaba su vulnerabilidad para manipularla emocionalmente. No podía creerlo. Todo lo que había hecho, lo había hecho desde el corazón, desde la empatía. Y ahora, estaba escrito en tinta legal, como si yo fuera el monstruo. Y esto solo era el comienzo. No supe qué hacer. Me quedé con la notificación judicial en la mano, como si fuera una bomba a punto de estallar. Pensé en llamar a Mariana, en pedirle que hablara conmigo antes de llevar esto más lejos. Pero me contuve. Ya no podía acercarme. Cualquier intento de contacto podía empeorar todo. Y lo que más me dolía era que conocía su historia. Sabía cómo había sufrido con su ex. Y ahora ella estaba usando exactamente las mismas herramientas para hacerme daño. La misma manipulación, el mismo discurso de víctima. Tuve que contratar a un abogado. Uno bueno. Y no fue barato. Él me escuchó en silencio durante casi media hora. Le conté todo, desde la noche en que la recogí con 2 bolsas en la calle, hasta el momento en que conocí a Lucía. No omití nada, ni siquiera el hecho de que en algún momento sentí algo por ella. ¿Y alguna vez intentó algo romántico contigo?, me preguntó él. No, jamás. Nunca nos besamos, nunca hubo caricias raras. Solo vivíamos juntos, como compañeros. Asintió, tomando notas. ¿Tienes mensajes? ¿Pruebas de cómo era la convivencia? Tenía. Tenía capturas de pantalla, notas que ella misma me dejaba, fotos de cumpleaños donde salíamos como amigos. Incluso mensajes donde me agradecía por no haber cruzado nunca ningún límite. El abogado me dijo algo que me quedó grabado. Esteban, esto no es raro. Hay personas que asocian la ayuda con dependencia emocional. Creen que quien la salva les pertenece. Y cuando se rompe esa ilusión, se vengan. Comenzó el proceso. Yo no podía creer que estuviera metido en eso. Fui citado a declarar. Tuve que contar mi vida entera frente a un juez. Mariana no fue a la primera audiencia. Solo mandó un escrito. Decía que no se sentía segura viéndome. Que el solo hecho de saber que yo estaba libre la alteraba emocionalmente. Lucía no lo soportó. Al principio fue comprensiva. Me acompañaba, me esperaba afuera del juzgado. Me decía que ella sabía quién era yo. Pero con el tiempo, la situación empezó a pesarle. No podíamos salir sin que yo sintiera miedo de cruzarme con Mariana. Había perdido la tranquilidad. Tenía que explicar todo, una y otra vez, como si necesitara justificar hasta respirar. Un día, Lucía me dijo: no puedo competir con un fantasma que te está destruyendo desde lejos. No quiero salir lastimada. Y se fue. Me quedé solo. Con la demanda. Con la rabia. Con la tristeza. Y con una duda que me atormentaba cada noche. ¿En qué momento confundí ayudar con asumir una carga que no era mía? El proceso duró 3 meses. 3 meses de incertidumbre, de noches sin dormir, de mensajes cruzados con mi abogado, de tener que pedir testimonio a mis propios vecinos para probar que nunca la acosé. Por suerte, nadie quiso mentir por ella. Mi vecina de al lado declaró que Mariana salía sola, que incluso pasaba días sin verme, que jamás escuchó gritos, peleas ni nada que indicara un conflicto. Otros testigos dijeron lo mismo. Al final, el juez desestimó la denuncia. No hubo pruebas, no hubo base, pero el daño
Ya estaba hecho. Yo había perdido clientes. Algunos habían escuchado rumores, porque Mariana, antes de irse, había insinuado cosas por redes sociales. Mensajes vagos, pero suficientes para dejar una sombra sobre mí. Y más que eso, había perdido la confianza. En mí, en la gente, en esa parte de mí que ayudaba sin condiciones. Un par de semanas después de que todo se cerrara, recibí una carta. No un mensaje, no un correo. Una carta escrita a mano. Era de Mariana. Decía: Esteban, sé que lo que hice fue injusto. Me sentí sola, herida, reemplazada. No supe lidiar con eso. Pensé que si tú empezabas una nueva vida, yo me quedaría sin nadie. Te acusé porque no podía aceptar que no me escogieras. Lo siento. Ojalá puedas perdonarme algún día. No lloré. No me dio paz. Ni rabia. Solo vacío. Guardé la carta en la misma caja donde tenía los post-its que me dejaba al principio. Y al día siguiente, saqué todo y lo tiré a la basura. No porque odiara el pasado, sino porque por fin entendí que ayudar no significa cargar con las heridas de otro como si fueran propias. Hoy, después de todo esto, sigo viviendo en la misma casa. Pero el cuarto que antes ocupaba Mariana está vacío. No porque no quiera compartirlo con alguien, sino porque aprendí que no cualquiera merece ese espacio. Y si alguna vez vuelvo a ayudar a alguien, lo haré con el mismo corazón de siempre, pero con los ojos más abiertos. Pasaron varios meses antes de que pudiera volver a dormir con la puerta abierta. No es una metáfora. Dormía con la puerta cerrada, el celular en la mano, y los nervios a flor de piel, como si en cualquier momento todo pudiera estallar otra vez. Me costaba confiar en el silencio, en la calma, como si fuera una trampa que me llevara directo a otra acusación injusta. Me volví más desconfiado, más frío. Y eso también dolía, porque no era yo. Yo era el que siempre estaba dispuesto a dar una mano, a escuchar, a ayudar sin pedir nada a cambio. Pero el miedo cambia a las personas, aunque no quieras. Me tomó tiempo volver a recuperar algo de normalidad. Volví a trabajar poco a poco. Mis clientes más cercanos, los que sabían de verdad cómo era yo, empezaron a volver. Algunos me abrazaron en silencio. Otros solo pidieron un café y se quedaron más tiempo de lo habitual, como diciendo: aquí estamos. Fue durante una tarde así que conocí a Valeria. Entró con su hija pequeña, una niña de unos 7 años que no soltaba un cuaderno de dibujo. Se sentaron en una mesa del rincón, pidieron 2 jugos y un pan de yuca. Ella era amable, tranquila, de esas personas que no buscan atención, pero la tienen igual. Comenzamos a hablar sin querer, como pasa con los buenos encuentros. Primero sobre el jugo, luego sobre el clima. Y de pronto, estábamos hablando de libros, de trabajo, de música. No mencioné mi historia, ni el proceso, ni Mariana, ni lo que había vivido. No por vergüenza, sino porque no quería que esa parte de mi vida definiera cómo alguien más me miraba. Pero el pasado, por más que uno quiera enterrarlo, siempre deja marcas. Y ella las notó. A veces parece que te disculparas por existir, me dijo una tarde, sin rodeos. Como si pidieras permiso para hablar, para estar. Me quedé callado. No sé lo que viviste, agregó. Pero si alguna vez alguien te hizo sentir que eras una carga, te mintió. No respondí. Solo asentí. Valeria nunca me presionó. No me pidió explicaciones, ni versiones, ni detalles. Me ofreció compañía sin condiciones. Y eso era justo lo que necesitaba. Con el tiempo, le conté todo. No de golpe, sino en partes. Como cuando se cura una herida vieja. Suave, sin arrancar la costra. Ella escuchó sin juzgar. Me preguntó cosas, claro, pero siempre con empatía, con cuidado. Una noche, cuando terminé de contarle el episodio de la denuncia, se quedó en silencio. Y luego dijo algo que me marcó. La gente cree que solo las mujeres pueden ser víctimas de manipulación emocional. Pero eso no es verdad. Hay hombres buenos que también terminan usados, dañados y callados. Por primera vez, sentí que alguien me creía sin reservas. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Volví a sonreír. Volví a confiar. Y sí, también volví a ayudar a otros. Porque entendí que la bondad no es debilidad. Que el error no fue haberla ayudado a ella, sino no poner límites cuando se cruzaron líneas invisibles. Un día, mientras pintaba la entrada del café, vi pasar a Mariana por la acera de enfrente. Iba sola, sin apuro, con la misma mochila que usaba cuando llegó a mi casa la primera vez. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. No hubo odio, no hubo palabras, solo una mirada silenciosa que decía: ya no te debo nada. ¿Y tú?
Ya no tienes poder sobre mí. No volví a verla desde entonces, y no lo necesito. Hoy, Valeria y yo estamos construyendo algo nuevo, sin prisas, sin fantasmas. Su hija me dice, Esteban, con una confianza que me derrite. Y yo, solo quiero ser una figura segura para ella. Alguien que no desaparece, que no usa el cariño como moneda de cambio. Hace poco, pintamos juntos el cuarto de la niña, rosa suave y azul cielo. Colgamos dibujos, cortinas nuevas, una lámpara que cambia de color. Y al terminar, ella me abrazó y me dijo, gracias por quedarte. No tuve que responder. Mis ojos ya lo estaban haciendo. Unos meses después, recibí una notificación en mi correo que me dejó helado. Era un mensaje del colegio profesional al que pertenecía. Un comité de ética había decidido reabrir el expediente de mi caso. Decían que había surgido nueva información. Sentí el pulso en la garganta, una punzada en el estómago, y ese viejo temor que creí superado regresó con una fuerza absurda. El comunicado era breve. Debía presentarme a una audiencia virtual donde se evaluaría si mi reintegración como profesional se mantenía o si debía suspenderse nuevamente, a raíz de lo que llamaban una queja formal reciente. Llamé a mi abogado. Ya no era el mismo de antes. Esta vez me acompañaba alguien que sí entendía el fondo de lo que había vivido. ¿Qué hacemos?, le pregunté. Vamos a pedir acceso completo a la queja, y mientras tanto, prepararnos para enfrentar lo que sea. Ya no estamos donde estábamos, Esteban. Esta vez tienes pruebas, testigos, trayectoria, y sobre todo, voz. La nueva queja había sido anónima, pero el contenido era evidente. Decía cosas como, sigue acosando emocionalmente a mujeres bajo su influencia, usa su poder económico para manipular, oculta su verdadero carácter tras una imagen de víctima. No hacía falta firmar con nombre. Yo sabía de dónde venía. Y eso fue lo más inquietante, porque no era solo un intento de arruinar mi reputación, era un mensaje. No te olvides de que puedo hacerte daño. Aún así, decidí presentarme a la audiencia. Había aprendido algo fundamental en todo este proceso. Callar no siempre es lo correcto. Esa tarde, frente al comité, conté mi historia. Con detalles, con fechas, con documentos, con capturas, pero sobre todo, con serenidad. Sé que este no es un tribunal de justicia, pero para mí, sí lo es. Dije, porque durante meses viví con miedo de hablar, de defenderme, de ocupar mi lugar. Y hoy, quiero dejar claro que ayudar a alguien no me hace culpable de su dolor posterior, cuando ese dolor lo inventó para obtener control. Valeria estuvo conmigo durante toda la audiencia. No habló, no interfirió, solo me acompañó. Y eso fue más que suficiente. Al final, el comité resolvió archivar la queja, por falta de pruebas y por considerar que existía evidencia clara de mala fe en el intento de desacreditar al profesional. Fue una victoria silenciosa, pero inmensa. No lo celebré con ruido, solo con un café en casa, y un suspiro largo, de esos que sueltan años de tensión acumulada. Esa noche, escribí algo en mi libreta de apuntes, algo que me acompañaría en los años por venir. El verdadero cierre no llega cuando te dan la razón, llega cuando decides que ya no necesitas justificarte ante quien solo quiere verte caer. Los días siguientes fueron más tranquilos. Me dediqué de lleno al negocio, a la niña, a los pequeños rituales que antes ignoraba por andar resolviendo todo el tiempo los problemas de otros. Aprendí a decir que no, a no cargar lo que no me pertenece, y sobre todo, a reconocer las señales. Porque ahora sí las veo. Un día, una mujer me escribió por redes sociales. Decía que me conocía por el café, que le gustaba mi forma de escribir, que se sentía identificada. Al principio, todo parecía cordial, pero luego comenzó a enviarme mensajes cada vez más personales, más insistentes, más confusos. Me hablaba de su soledad, de su tristeza, de cómo me sentía parte de su vida aunque no lo supiera. Tuve un mal presentimiento. No respondí más. Y cuando empezó a presionar, simplemente bloqueé todo contacto. Antes, habría dudado. Habría sentido culpa. Ahora entendía que no era mi responsabilidad salvar a todo el mundo. La bondad no implica inmolarse. Valeria lo notó y me abrazó sin decir palabra. Estoy orgullosa de ti, me susurró. Han pasado 3 años desde la última vez que supe algo concreto de Mariana. No sé si volvió a su ciudad natal, si cambió de nombre en redes o si aún cuenta la historia donde yo soy el villano. Y sinceramente, ya no me importa. Porque aprendí a soltar.
Después de todo lo vivido, me reconstruí. No desde el enojo ni desde el miedo, sino desde una nueva conciencia de mí mismo. Me tomó tiempo entender que el amor que ofrecí no fue un error, que la ayuda que di no fue ingenuidad, y que lo que ella hizo no me define. Lo que sí me define es lo que hice después. No destruí su reputación como ella intentó hacer con la mía. No respondí con odio. Respondí construyendo algo mejor. Hoy, Valeria y yo tenemos un hogar tranquilo. No perfecto, pero sano. Nos respetamos, nos reímos de lo cotidiano. Y cuando algo no va bien, lo decimos. No hay secretos, ni silencios incómodos disfrazados de empatía. La niña, que ahora ya va al colegio, me llama Papá Esteban. Y cada vez que me abraza sin miedo, siento que sané algo que creí irreparable. Un domingo cualquiera, mientras lavábamos los platos después del almuerzo, Valeria me miró de pronto y dijo, ¿alguna vez te arrepientes de haberla ayudado? Tardé un momento en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque necesitaba decirla con claridad. No, dije finalmente, porque si no lo hubiera hecho, hoy dudaría de mí mismo. Pensaría que fui egoísta, y prefiero haber aprendido por el camino difícil, que haberme convertido en alguien desconfiado para siempre. Ella asintió, y sonrió. La vida siguió. El café prosperó. No se hizo famoso, ni viral, ni se llenó de influencers. Pero todos los días abría las puertas con la seguridad de que nada ni nadie podía quitarme lo esencial. Un día, sin embargo, algo inesperado ocurrió. Me llamó una trabajadora social de un albergue. ¿Usted es Esteban Gutiérrez? Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo entendido que tuvo una relación cercana con una mujer llamada Mariana Quesada. Sentí un escalofrío, pero me obligué a mantener la calma. Sí, la conozco. Hace años. ¿Está bien? Está en un proceso complicado. Está solicitando ayuda para reinsertarse laboralmente, y mencionó su nombre como una referencia de confianza. Guardé silencio por un momento. No sabía si reír o llorar. ¿Y qué necesita exactamente de mí? Una carta breve de recomendación, o al menos confirmar que trabajó con usted en algún momento. No está obligado, por supuesto. Me tomé un día para pensarlo, y al final, escribí algo corto. No mentí. Solo puse. Mariana trabajó conmigo por un tiempo. Demostró habilidades organizativas y compromiso con sus tareas. Le deseo lo mejor en su proceso de recuperación. No añadí más. No hablé de traición, ni de denuncias falsas, ni de manipulación. No porque no importaran, sino porque entendí que hay batallas que se ganan con silencio. Y otras, que ni siquiera vale la pena pelear. Esa fue mi última página con ella. Desde entonces, cada historia que escribo es distinta. Más liviana, más honesta, más mía. Y si algo puedo dejarle a quien escuche esto, es una sola frase que me repetí muchas veces cuando todo dolía. Ayudar a alguien no significa deberle la salvación. Hoy camino con la frente en alto. No porque no me equivocara, sino porque decidí sanar en lugar de vengarme. Y créeme, eso también es una forma de justicia.